Claro, Ahí está. Ahí se está grabando. ahora sí, muy bien, perfecto. Disculpen que yo soy No, nuevita. no hay problema. Practiqué, pero todo no me... Demasiado. Bueno, Bueno, ahora sí, ahí volvemos a compartir. ahora sí volvé. Ahí esas dos preguntas que estaban en la presentación están muy bien porque cómo Sí. llegan al poder nos hablan del aspecto restringido de cómo llegaron al poder, de ese estado, del gobierno, cómo toman el poder, ¿no? Sí. Y ¿Cómo se hace en la asamblea? claro, ¿y qué ocurrió durante la República? Viene a responder lo demás. Porque ¿qué hicieron una vez que tomaron el poder? ¿Cómo lo ejercieron? Porque yo les dije a ustedes algo que el Estado representaba esa sigla, que se las voy a escribir para que vean, que era, a ver si se entiende ahí, sí, que era gobierno, administración, No veo. Cuando comparto pantalla, espacio, sociedad y espacio. ¿Qué significa? Esas siglas son gobierno, administración, sociedad y espacio. Cuando hablamos de la forma que se llega al poder, si el sufragio, estamos hablando solamente de un aspecto, o sea, del gobierno, de la G. ¿Y qué dice después? ¿Qué ocurrió durante la República Jacobina? Es decir, una vez que están en el poder, ¿cómo se ejerce ese poder? ¿Y hacia dónde? En el espacio y en la sociedad. Y ahí va a determinar que ese poder o que ese gobierno sea más democrático o menos democrático. Es decir, cuando se habla de democrático, no se tiene que tener en cuenta la forma de acceder a ese poder, sino la forma que se ejerce el poder en esa población. Entonces yo por eso preguntaba si fue la famosa, primero, tenemos un elemento para decir, institucionalmente hay una república. ¿Qué significa la república? La división de poderes también, y bueno, una vez que instalan la república ya se va a ir la figura del monarca, digamos, van a Muy poder bien. tirar sus representantes. La república, Montesquieu, las nuevas ideas, las ideas del siglo Claro, XVIII. de la ilustración. El poder había que ellos eran de idea radical. La monarquía constitucional era Claro. para limitar el poder de ese monarca, pero no bastaban la república. Ahora otra cuestión. Era la más democrática, dice Hoffman, por ese motivo. Si no, ¿por qué? Porque ahí apareció un cartelito, está ilimitado el uso del tiempo. Porque también tenemos que tener en cuenta que fue la época de mayor terror. Ustedes ya, así, Ayelena había hablado de la guillotina. Es decir, y la imagen lo dice todo. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿de qué forma se ejercía ese poder? Es decir, el que no pensaba, el que no sostenía algo, era pasado. Primero, todos los girondinos pasaron por esa guillotina. Corría sangre. El rey, la familia, todo. Marat, el médico, los periodistas. Entonces ahí es a donde tenemos que pensar eso. Es importante. ¿Cómo era ejercido ese poder? Pero así todo, el autor sostiene que fue la más democrática de todas. Y ustedes hablaron ahí hoy a Yelén, que no sé si está Yelén ahí, ¿me escucha? Sí, estoy acá, perdón, apagué el micrófono ¿Sí? bueno. No, por favor. Presentaba a los sans-culottes como los más democráticos, como los jacobinos, por la igualdad que buscaban en esa. Pero ¿cuál era el sentido de esa igualdad? No era la misma igualdad de los girondinos. ¿Se dan cuenta cómo hay que entender acá? Bueno, sigan Una ustedes. democracia que se llevaba con mucha violencia. ¿Y qué es la democracia? Es un concepto que nosotros no lo tenemos que entender a la luz del concepto actual de un Estado democrático. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la democracia? ¿Qué dirían? ¿Están dando esto en una clase a sus alumnos de segundo? Claro, lo que se entiende generalmente por una democracia es la participación de la mayoría o de todos en poder, en el gobierno, poder elegir, poder ser elegido, poder participar en las decisiones.
Eso es lo que o, se entiende por democracia. Ujú. o que las políticas que tomen Claro, los que también. ejercen el poder sean para todos Claro, o considerando para, a toda toda la población. es decir, Claro, pero tenemos a los girondinos con un concepto de democracia Claro. y al otro grupo de San Culot con muy, otro muy concepto de bien. democracia. Ahí está. ¿Y cuál sería ese concepto Por un lado, para reflexión? Claro. Piensen claro, ustedes. por un lado los girondinos decían que la democracia solamente era para la clase alta, Claro. para la clase baja no. Ujú. ¿Y A ellos eso voy con qué? que los conceptos eran ¿Y, diferentes. y qué es clase alta? Porque la clase alta era Era la la clase nobleza. burguesa, Y claro, yo la clase burguesa, la clase la nobleza. porque los jacobinos también eran burgueses y eran Claro. liberales. Los jacobinos eran burgueses, eran liberales, pero no tenían el poderío económico de los girondinos. Claro. ¿Y ustedes creen que los girondinos tenían tanto ese poderío económico? Quizás estaban, o sea, empezando o tenían sí un cierto poder económico, pero para aumentarlo, obviamente ellos tenían sus intereses y Son las llegando al aspiraciones, poder eran, podían también. eran aspiraciones que tenían de Ujú, ascenso social y aspiraciones. claro, ¿Saben qué? A diferencia de la burguesía de Gran Bretaña, la de Francia no era que tenían, sino había un capitalismo. Bien, saben ustedes, dijimos cómo claro, había claro, sido ese capitalismo. En cambio, el burgués de Inglaterra era otro, pero acá claro, tenía otros deseos de participación y aspiración en lo político. claro. O sea, deseaba participar también para favorecer a su clase y como para poder tener Mi- bien, poder político y acrecentar su poder económico. Pero eso eran los Claro, intereses de los girondinos. Y bueno, yo les voy a dar otra definición del manual de esto para todos y todas, Ujú, diría, de lecciones de política de Vidar Campos, lecciones elementales de política. Así como les di una definición de Estado y del gobierno, ahora les voy a hablar de lo del Estado democrático, que no es lo mismo hablar del Estado democrático que de un gobierno democrático. ujú, Eso queda claro. ujú. Ahora, cuando yo hablo del Estado democrático es de la forma que los que detentan el poder, los que son gobierno, lo ejercen sobre él, la sociedad. En este caso, sabemos que pasaron todas por la guillotina, que fue la época de mayor terror, pero así todos seguimos hablando de que es un gobierno democrático. Entonces vuelvo a hacer esa pregunta, Claro, sin ser en un sentido restringido. Y yo les dije que salgo de Hoffman, salgo y voy a un diccionario de lecciones elementales de política, de conceptos. Entonces, Vidar Campos dice que en los elementos de ese Estado, como yo se los presenté, y también dice que un Estado va a ser democrático siempre y cuando se respete y se reconozcan las libertades individuales y la dignidad de la persona. ¡Pah! Piénsenlo, claro. son liberales Ujú, ambos, sí, sí, girondino y jacobino. La revolución es una revolución. ¿Cuál es la ideología? Liberal. liberal. Entonces, entendido de ese sentido, un Estado va a ser democrático cuando, vuelvo a decirlo, respeta y reconoce las, todas, no una, todas las libertades individuales y la dignidad del hombre. Recuerden ustedes que hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ujú, Cuando ese Estado no respeta y no reconoce los derechos de las personas o las libertades individuales o el derecho de la dignidad del hombre como persona, decimos que ese Estado no es democrático. Decimos que es un Estado autoritario. Ujú, Pero yo les voy a decir otra cosa también que dice Vidar Campo y que es importante que lo vean ustedes acá y lo van a aplicar siempre. Que un Estado que reconoce, pero que limita
esos derechos, es autoritario. También. Pero aquel Estado que sin reconocer no los reconoce y no los respeta, es totalitario. O sea que estamos hablando de 3 estados: el democrático, el autoritario y el totalitario. Ustedes van a ver en el siglo XX los famosos totalitarismos, ¿o no? Sí. Cuando hablen del Estado, del nacionalismo, que surge de acá, en su máxima expresión. ¿Y qué van a ver cuando lo vean? En el caso del nacionalismo, nosotros no vamos a llegar, aunque al menos podemos ver como teoría y conceptos, tal vez, ojalá y podamos, cuando veamos esas revoluciones, pero las del siglo XX, las del siglo XIX, pero allí tenemos que quedarnos con esa idea. Este Estado, ¿cómo los jacobinos ejercieron el poder sobre la sociedad? ¿Respetaban los derechos individuales? ¿Había libertad de prensa? ¿Propiedad privada? No sé. Piensen en lo que es el liberalismo. En ese sentido, tolerancia, libertad de culto, de lo que fuese. ¿Qué pasó? Esa república jacobina fue una institución. El año 2 de la Constitución se cambia, lo primero que se hace, se cambia la Constitución y establecen esa república. Pero sí, eso es lo que íbamos a explicar ahora con mi compañero. Pero lo aclaro para el resto porque me parecía que no estaba claro. Estaban hablándolo, presentándolo desde un lugar muy general. Claro. Y hay diferencias dentro del mismo proceso. Porque me parece que lo que hizo Ayelen fue a diferenciar unos de otros. Pero acá cada actor es importante en sí, por el Claro, momento sí. en que le toca. Empezamos primero con una caracterización de los grupos y después empezamos a ver qué es lo que hicieron los grupos en la historia, ¿no? Bueno, yo les paso a contar más o menos cómo llegaron estos grupos al poder, un poquito la historieta o la cronología, y para eso tenemos que repasar un poco lo que hicieron nuestras compañeras en la clase pasada, o sea, cómo terminaron ellas, que nos hablaron de la monarquía constitucional, cuando los girondinos, la burguesía, bueno, todas las clases juntas, digamos, llegan al poder, tienen un poco más de participación, particularmente mucho más los girondinos, ¿no? Igualmente, el rey, o sea, y la corte, digamos, siguen estando a favor de una monarquía absoluta. Y, bueno, van a querer recuperar ese absolutismo monárquico. El antiguo régimen, que son nuestras compañeras, nos explicaron más o menos qué era el absolutismo. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se ejercía el poder ahí? En el absolutismo. Ajá. Y bueno, teníamos en el absolutismo, tenemos al rey, a Luis XVI, que era el rey en ese momento. Pregunto, de la forma de los estados que les acabo de presentar. Y él, sí, puede ser de forma, podemos decir, autoritaria, porque si él era juez, hacía las leyes y también era el encargado del ejecutivo, él tenía concentrado todo el poder, él podía dictar la ley que se le ocurriera y es una forma autoritaria de gobernar también. Más que autoritario, ¿no te parece que sea totalitaria? Claro. Absoluto. Absoluto, sí tiene un poder absoluto, digamos, no hay división de poder. No es lo mismo ser, según la explicación que di, por eso era importante entenderlo. Yo te estoy dando un andamiaje conceptual para que se pueda aclarar y entender. Bueno, entonces quedamos en que el rey va a querer volver a tener el poder absoluto, bueno, lo va a apoyar la corte, los nobles y todos los que estaban favorecidos por el rey. Entonces, bueno, en un momento también nuestras compañeras nos contaron que el rey va a tratar de escapar cuando la situación en Francia se pone difícil. Los que nos contaron nuestras compañeras de la fuga de Varenne, donde el rey se quiere ir de incógnito y lo descubren y lo atrapan, lo hacen jurar la constitución que habían impuesto
y ahí nuestras compañeras nos explicaron que se instala la monarquía constitucional. Bueno, obviamente como la nobleza, el rey y todo van a querer recuperar la monarquía absoluta, ellos van a pensar que la única forma de recuperarla va a ser con la ayuda extranjera, ¿sí? Entonces ellos van a pensar que los otros países los van a poder ayudar a volver a restaurar la monarquía absoluta. A todo esto también los monarcas de los otros países van a decir, sí, tenemos que ayudar a Luis XVI a que vuelva al reino porque las ideas de república estaban muy en boga en el pueblo y ellos no querían que se propaguen estas ideas en todos los otros reinos de Europa, digamos. Entonces van a decir, sí, le vamos a prestar ayuda a Luis XVI para que vuelva a ser el monarca, por el temor que tenían a que se propagaran las ideas que surgían en Francia. ¿Se va entendiendo, mi compañero? Bueno. Sí, te entiendo. Ajá. Bueno. Entonces, bueno, se va a dar, van a organizar la reconquista de Francia, digamos, desde el extranjero y, bueno, Francia también les va a declarar la guerra a esta intromisión de los otros países, va a declarar la guerra en el año 92, 1792, entra en guerra con los demás países Francia. Y va a sufrir una primera derrota, una derrota que ellos van a atribuir a una traición del rey, de Luis XVI. Ellos van a pensar que Luis XVI estaba complotado con los otros países para intervenir en Francia. Bueno, esto obviamente va a generar malestar en el pueblo y bueno, el pueblo se va a levantar y va a derribar a la monarquía totalmente, van a encarcelar al rey y bueno, va a desaparecer su figura como tal y ahí van a instalar la república, ¿sí? Donde los representantes van a ser elegidos. Entonces, tenemos que se instala la república en Francia. Ya no es una monarquía constitucional. ¿Se va entendiendo, chicos? Ni parlamentaria como querían. Bueno, los jacobinos de 1791 quisieron sancionar una constitución con principios de monarquía parlamentaria. Claro. Bueno, entonces tenemos que se instala la república, el rey ya es sacado de lo que es la esfera política, digamos, no tenemos más la monarquía y bueno, van a llamar a una convención nacional, ¿sí? Y también a que el pueblo se levante en contra de los extranjeros, los van a animar a que luchen por la República Francesa, ¿sí? Van a poner todo, todo su ímpetu, sus ganas en lo que es la guerra. Van a tener economía de guerra, van a reclutar a gente, a soldados y también a civiles, los van a involucrar en la guerra y en la revolución, ¿sí? Francia va a lograr, bueno, ganar algunas batallas en contra de los otros países y bueno, es a lo que van a llamar a la gente a que se levante en contra de los extranjeros. Por un lado, los sans-culottes, que bueno, es el grupo que nombró mi compañera, que eran los más pobres, los más, por ahí, los más relegados, veían que con esta... Sí, los más ruidosos, sí, los más revoltosos, podríamos decir, que los jacobinos también eran bastante revolucionarios, pero bueno, tenían también ese apoyo en los sans-culottes en París. Bueno, van a estar muy de acuerdo con la República, van a recibir con entusiasmo este régimen porque ellos creen que de esta manera pueden acceder a la participación política y desde allí tener como poder acceder a lo que es la justicia social, lo que ellos querían, un poco más de igualdad, porque ellos habían sido, son los pobres y bueno, son los relegados, como por ahí podemos decir que son los más descontentos. Entonces, bueno, recibieron bien lo que es la República. Bueno, ahí tenemos que crean la Convención Nacional. ¿Qué va a pasar en la Convención Nacional? Van a haber divisiones adentro de esta convención. ¿Qué divisiones? ¿Qué divisiones le parece que va a haber adentro de la convención? Por un lado van a estar los girondinos. Ahí tenemos
una diapositiva que los describe un poco, ya bueno, hablamos de quiénes eran los girondinos, y por el otro lado estaban los jacobinos, el grupo que describió mi compañera. Bueno, los girondinos dentro de la convención van a ser el grupo mayoritario y el que tiene más influencia, ¿sí? Ellos, como dijimos, van a ser más conservadores y no van a querer que el pueblo tenga tanta participación en esa asamblea, los trabajadores más pobres, los campesinos, o sea, era como que ellos ya con lo que habían logrado estaban bastante conformes e incluso tenían miedo de todo lo que habían provocado, las guerras, los levantamientos de masa, ellos los veían como que se le podían volver en su contra, entonces estaban un poco con miedo y bueno, a diferencia de los jacobinos que sí querían una revolución más radical, que la gente participase más en la política, apoyaban más a las masas. También se apoyaban más en las masas. Claro. Bueno, por ejemplo, los girondinos no querían procesar al rey y ejecutarlo, y los jacobinos, al ser más radicales, ellos querían la ejecución del rey, e incluso presionaron tanto que al final Luis fue ejecutado en la guillotina, y también lo fue su esposa María Antonieta, ¿sí? En 1793 lo ejecutan a Luis XVI en la Plaza de la Revolución. Bueno, a todo esto, Francia seguía en guerra con los otros países, había logrado ganar algunas batallas, y toda la guerra y la revolución fortalecía lo que era la izquierda, que eran los más revolucionarios, digamos, los que estaban más a favor de la guerra. Y bueno, y tenían también la izquierda, cuando hablo de izquierda hablo de los jacobinos, ¿no? Se le decían izquierda por el lugar que se ubicaban en la asamblea. Bueno, tenían el apoyo de los sans-culottes, que estos eran los dos grupos más revolucionarios. Bueno, dentro de estas divisiones que hay en la Convención Nacional entre girondinos y jacobinos, los girondinos van a hacer varios ataques violentos en contra de los jacobinos, ¿sí? Y bueno, estos responden juntándose con los sans-culottes de París, y le van a dar un golpe a los girondinos, sacándolos del poder, instalando la República Jacobina, ¿sí? Ahí vemos que el 2 de junio los jacobinos, junto con los sans-culottes, logran sacar del poder a los girondinos el 2 de junio de 1793. Y bueno, se instaura la República Jacobina. Claro, y los jacobinos a la vez terminan con la figura importante de los girondinos, que era Brissot. Lo terminan ejecutando en 1793 también. Ajá. Muy bien. ¿Cuál era la diferencia entre los jacobinos y los sans-culottes? Porque no era lo mismo. Claro, los jacobinos eran burguesía, eran clase media, tenían cierto poder, vamos a decir. Los sans-culottes van a ser los trabajadores de París, los pobres, o sea, los más relegados, trabajadores, o panaderos, artesanos, gente muy, muy pobre y que estaba en ese momento muy descontenta con la crisis económica. Eran las barricadas, la fuerza de choque. Claro, eran también los que cortaban. lo que hacían la revolución activa. Los otros las habían idealizado, era la ideología, Claro. el pensamiento filosófico, la que leía. Estos eran los que ponían el cuerpo. Claro, los que ponían el cuerpo. Así. Eran los que estaban padeciendo el hambre, el frío y toda esa cuestión. Claro, sí, los que más padecían, digamos, la situación económica. Bueno, vamos a tener, como ya dijimos, y como la profesora nos contó también, que la República Jacobina se caracteriza por el terror, por aplicar el terror. O sea, ¿qué significa el terror? Bueno, la persecución a los opositores, de hecho van a matar a varios de los girondinos, muchos de ellos van a pasar por la guillotina. Generalmente se asocia a jacobino con guillotina, con este periodo, digamos, más revolucionario. Muchos de los opositores
van a pasar y van a ser asesinados y guillotinados. Bueno, también van a lograr rechazar a los invasores de los otros países que los estaban invadiendo y logran ocupar en un momento lo que es Bélgica. Bueno, después hay algo que dice Hobsbawm sobre la aplicación del terror de esto de la persecución a los opositores, del uso de la guillotina. Hobsbawm decía que eso era algo muy necesario para que ellos se mantuvieran en el poder. O sea, como que lo justifica de alguna manera, como que a ellos les servía para mantenerse en el poder, digamos, para mantener la república, y la revolución les sirve también para rechazar a los invasores extranjeros. Entonces era como algo necesario. Es como una opinión que da el autor. Me puede corregir la profesora, capaz la estoy diciendo mal. Hay algo que quiero que entiendan y que ya lo nombramos y en el aula lo había puesto yo a continuación, creo que estaba, que es el trabajador pobre, el capítulo 11, si mal no recuerdo. El trabajador pobre, cuando lo dijimos ya lo leímos, que habíamos dicho que el trabajador no tenía otra opción. Claro. Es decir, que no le quedaba, iba a morir, o burgués nunca iba a ser. Claro. La única alternativa que tenía era hacer la revolución, Claro. como los que habían idealizado, es decir, Marx y demás, que iba a llegar un momento en la historia que iba a ser la dictadura del proletariado, que ellos iban a detentar los medios. Claro. Pero eso es una utopía, el famoso socialismo llegado el momento, porque Claro. la historia lo demostró, luego nosotros hoy hablamos desde ese lugar, pero ese capítulo que son las consecuencias de la revolución, que está en la segunda parte del libro, el autor habla y dice que el trabajador siempre iba a ser pobre, no le iba a quedar otra, por más. Burgués no iba a llegar nunca, se podía llegar a desmoralizar, pero que también la única alternativa era esa rebelión. Claro. Es decir, que esa rebelión no era posible, casi era obligado. Claro, como era Y muy necesario la revolución, y los métodos que usaron de alguna forma lo justifica Hobsbawm como para mantenerse en el poder. hubo revolución. Ujú. Empezó con esa toma de la Bastilla y hubo guerra, porque lo que tenemos que tener en cuenta acá es lo que yo anoté en el chat, que acá vamos a hablar de conciencia de clase jacobina y de conciencia de clase proletaria. Claro. Era eso, entender que su situación no iba a cambiar y que la única forma era llevar al extremo esa revolución. Ujú. Sí. Y ahí es entendible por qué eran y también que eran belicosos. Sí. ¿Y de qué manera? En el interior, pero en el exterior no, eran más amistosos que los girondinos. En cambio, los girondinos eran moderados en el interior y belicosos en el exterior. Ujú. Estos eran al revés, Claro. belicosos en el interior y moderados en el exterior, o Ujú. amistosos. Porque ¿qué querían hacer ellos? Exportar esa revolución, Claro. que Ujú. saliera. Claro. Y claro, entendían la revolución de esa ideología Claro. y que tenían que salir, tenían que conquistar y expandirlo, no sé cómo. Por eso también era el miedo de los otros monarcas de que se expandieran las ideas, y de apoyarlo a Luis XVI en volver a su trono. Después vamos a ver lo que pasa Ujú. en el siglo XIX a raíz de eso. Ajá. Bueno, bueno, la República Jacobina tuvo algunas obras, lo que hicieron cuando estuvieron en el poder, digamos, que fue promulgar otra constitución un poco más democrática, si se puede decir, en la que le ofrecían al pueblo el sufragio universal. O sea, ya no iba a estar restringido el sufragio, sino que, bueno, iba a ser para la mayoría. Como dijeron las chicas también, lo del voto, obviamente hablamos del voto para los varones, porque las mujeres no las consideramos ni cerca. Y bueno, y les van a dar al pueblo también nuevos derechos,
que no se le habían dado al pueblo ya, no digamos, a los más pobres, como lo que ellos querían también, que el Estado se hiciera cargo o que el Estado les garantizara el trabajo, o el salario y el alimento también. La seguridad. Ajá, la seguridad, muy bien. Y también les daba el derecho de insurrección. O sea, ellos mismos habían llegado por una revolución al poder, y bueno, ellos también pensaban, como son las ideas de la Ilustración y de ese momento, que el pueblo, cuando está desconforme con las políticas del Estado, puede llegar a levantarse o a quejarse o a protestar. Eso es el derecho de insurrección. Y también van a declarar oficialmente que el gobierno o el poder, la república estaba, el fin de este era el bienestar del pueblo. Lo van a declarar oficialmente a eso. Y van a terminar con los derechos feudales, que aún quedaban, todavía quedaban derechos feudales. Y algo que van a hacer es que van a aumentar las posibilidades de los campesinos o los propietarios pobres de poder cultivar las tierras de los aristocráticos que se habían emigrado en un primer momento cuando inicia la revolución. Había muchos emigrados de la clase alta, de los nobles, y bueno, esas tierras también las van ¿Y a como qué sentido tenés ahí? ¿De qué modo, qué modelo de sociedad pretendían? A diferencia de los otros, una sociedad uno y otro. más igualitaria también. Sería. Con esas medidas que estás diciendo del Claro, tema de las tierras, pensalo vos, un sí, son Estado bastante, democrático. sí, o sea, ya no es tan liberal, o es como más Claro, la igualdad, democrático. y sobre todo el tema de que desde una mirada más colectiva, Claro, colectivista, social. lo que es, claro, no tan individualista Claro, y ya no liberal, tanto como el liberalismo primero, las ideas que tenían los grandes burgueses, sino, bueno, un poco más distribuir. colectivista, Mm, socialista, si mm, te pones a pensar. ¿Por qué? Porque eso se los daba los intereses a conciencia de clase claro. y de las masas. Sí, era como sacarle un poco a los que más tenían y redistribuir entre los que menos tenían lo de las tierras, ¿no? Bueno, Claro, de hecho la opinión de los jacobinos era que la voluntad popular procedía del interés comunitario y no mucho de la unión de voluntades individuales. ujú, Por eso mucho esto del comunitarismo, ¿no? claro. Bueno, ahora mi compañera les va a contar un poco una institución que surge dentro de la República Jacobina, que es el Comité de Salvación Pública. Ujú. Bueno, el Comité de la Salvación Pública se encargaba también del Poder Ejecutivo. Esta fue una institución de gobierno que se creó en abril de 1793 con los miembros de la Convención. Por un lado lo tenemos a Robespierre y por otro lado a Danton. Danton creo que se pronuncia así. Danton, Danton. terrible, No, terrible el Danton. sí. Después vamos a ver Bueno, los personajes, que Sí. también los de los girondinos quedaron ahí, que yo les dije que íbamos a dedicarle Ah, sí, las un chicas tenían apartado. una diapositiva de eso. eh, este muchachito se va de la alianza de Robespierre por razones que desconozco y encuentra en el joven Saint-Just, Robespierre, un gran aliado. Este va a pasar a llamarse el arcángel del poder por las diferentes persecuciones y arrestos que se dan de gente muy importante. ¿En qué consistía este Comité de Salvación Pública? Ellos querían convertir en tabla rasa los principios tradicionales, construyendo una ideología sobre los conceptos de humanitarismo, idealismo social, laicismo y amor patriótico, que es lo que usted mencionaba. Amor patriótico a la República de la Virtud. Pretendían un sistema unificado y universal entre las características. También se va a crear el llamado Nación en Armas, donde se va a reclutar a numerosos soldados entre la población.
que también creo que lo había mencionado antes. Sí, ya habíamos mencionado que se llamaba a la gente a que lucharan contra los extranjeros. Ujú. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchás, Ro? ¿Sí? ¿Querés agregar algo más No, de la convención? no. Se escucha como raro, es mi auricular. Está lloviendo mucho. Ah, en tu casa sí se escucha que llueve un montón. Sí, se escucha que Sí, vos está seguís. recopilando. Ah, ¿ya estás? ¿Querés agregar otra cosa, digo? No, seguí nomás. No, porque si no ya empiezo cómo Paso de se diapositiva. termina el comité. Dale. Bueno, Bueno, ahí el comité tenemos. termina. Ahí. Está lloviendo mal. Ay, no se escucha. La República en general de los jacobinos va a terminar porque las masas que apoyaban a los jacobinos no se van a encontrar muy representativos con la ideología jacobina. Pero la convención termina por abolir la República Jacobina. No escucho Ro, nada. vas a tener que decirlo vos, ¿me escuchás? Sí. Sí, bueno. ¿Lo sigo yo? Si podés decir cómo se termina. Sí, no se escucha bien tu micrófono. ¿Dónde estás, Ayelen? ¿En qué lugar vive Ayelen? En Ceibas. Y se ve que está re lloviendo porque Sí, se escucha de acá. eso mismo, porque yo, como estoy acá, miré por la ventana y dije, no Sí, sé, si este ruido me asusté, sí. pero sí, Bueno, está explico unos yo pasos más o más, menos. por favor, Rocío, porque me parece que Ayelen no va a poder. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ella habló un poco de lo que era el comité de salvación pública de Robespierre, sí, que era el personaje más influyente de este, ¿no? Que era como un poco el instrumento para aplicar el terror, ¿sí? Y en un momento a Robespierre también como que se le había llegado a rendir culto, y a los ideales también de la República. Desde acá se promovía el culto a la razón, eh, o cosas que hicieron, por ejemplo, fue cerrar las iglesias. eh, ¿qué más fue? Eso es muy importante, ¿saben? Claro. Porque cambió Ujú. todo, tuvo una nueva nomenclatura la revolución. Cambió, vieron hasta el calendario Claro, que también. comienza el año de la revolución. O sea, para ellos la verdadera revolución comenzaba acá. Claro, y una revolución también era laica totalmente, porque bueno, vemos que cerraron las iglesias un poco, las ideas, pesa más la razón que la fe en este momento. Sí, bueno, es como un culto a la razón y dejamos la fe de lado, digamos. Bueno, ya dijimos que reclutaron soldados para seguir con la revolución y bueno, y expulsar a los extranjeros. A este periodo también se le da el nombre de la nación en armas, ¿sí? Porque, o sea, los soldados eran soldados y también civiles que luchaban por Francia. Y bueno, el régimen de Robespierre y de Saint-Just va a terminar con, bueno, ellos sabemos que tenían una alianza con los sans-culottes, pero habían tomado una serie de medidas, los jacobinos, ¿no?, que les cortaban la libertad
y la democracia directa que favorecía a los sans-culottes, ¿sí? Y había otras medidas económicas que también los perjudicaban, y los sans-culottes, o sea, los más pobres de París, les van a quitar el apoyo que tenían, ¿sí? Y era un poco lo que también los mantenía en el poder, el apoyo de estos revolucionarios. Entonces, bueno, al quitarle ese poder también como que se viene medio abajo el ritmo. Y también el comité lo que va a hacer va a ser cada vez más autoritario, ¿sí? Como hablamos del terror, de las persecuciones, bueno, Robespierre va a aumentar en el comité su autoritarismo, y bueno, un grupo dentro de la convención se alía en contra de Robespierre, lo van a acusar de despotismo y de traición, y bueno, en la Convención Nacional lo van a arrestar a él junto a Saint-Just, y luego los van a guillotinar. Y con, con esto va a llegar el fin de la República, digamos, en el año 94. Van a cerrar lo que era el Club de los Jacobinos, donde ellos se reunían, y lo van a declarar una formación ilegal, y es disuelto, digamos. Con eso se termina la República Jacobina. No sé si se entendió o lo expliqué muy rápido. No, se entendió, se entendió. Ajá. Toman el poder ahora, Los nuevamente, termidorianos. el año. Claro, se van a llamar los termidorianos, y le ponen al mes. El año termidor fue el año de más calor, Claro, le el año de llaman. más calor, por eso termidor, y le ponen ese Cambiaron nombre. ese. Ujú. Y luego va bien Cambiaron como el calendario, como dijimos que los jacobinos habían cambiado el calendario, ahora vienen los termidorianos y cambian el calendario también. que son los jacobinos, sino que son, se dio ese golpe, se da en el termidor, Claro, en ese mes de calendario. claro, bueno, sí, Pero los que le dan al golpe a Robespierre son llamados así, digamos. bueno, dentro de esos aparecen, como todo, nuevos grupos, porque los Claro. robesperianos, los Ujú. dantonianos, los sanjusticianos, y así es. Lo que tenemos que tener en claro luego, vamos a ver, Robespierre era el que representaba y personalizó ese comité, Ajá, en base claro. a él. Ujú. Danton era un segundo, vamos a decirlo así, y que tenía muchas debilidades. ¿M? Claro. Y muchas, después lo vamos a ir viendo a cada personaje y vamos a ver. En cambio, Robespierre era prudente, bueno, era un personaje que, ahora yo les voy a compartir luego, no sé si subirlo en la clase, en el aula, no sé si me va a dejar, o si no lo comparto por el grupo, si ustedes quieren, el link, cada uno lo puede ver. Mirá qué lindo plan van a tener esta noche con Refusilo, que comienza con la guillotina de Robespierre. Está buenísimo, les va a encantar. Y cómo lo describe, y la tarea va a ser esa. ¿Cómo lo describe el opulento, el orador? Era el magnífico, era carismático, Claro. tenía todo. Es decir, y cómo, en cambio, por ejemplo, le anteponen otro personaje al villano, que es el de Danton, que Danton tenía muchas debilidades, era mujeriego, era alcohólico, tenía un montón de vicios. ¿Cómo lo muestran? Y lo van a mostrar. ¿Por qué? Con una debilidad ante el otro, pero es para ensalzarlo al otro. Y en el caso de Saint Jude tiene que ver un poco más como que eran más, si uno era el dogmático y tratan de buscar, vamos a decir, el punto medio entre ellos dos, ¿no? Ujú. El que intentaba por ahí amortiguar. Bueno, pero les voy a compartir para que vean que es de el History Channel. Siempre lo Ah, uso porque me genial. encanta. Seguramente ustedes lo han visto, no sé, pero tiene que ver con eso y comienza con esto. Porque recuerden ustedes, la revolución, el año 2 de la revolución, aquí comienza, es la etapa más significativa a los ojos del autor y como es presentado como revolución, porque al Ujú. principio fue como una calentar motores, vamos a decir. Ujú. Bueno, Rocío, sí, algo más como para cerrar tienen o No, les quería quieren decir mostrar la algo. foto de la Ah, pintura. Bueno, es dale, buenísimo, ese es Marat. Marat, claro, uno de los periodistas a favor de la revolución, obviamente.
que es asesinado por una líder de los girondinos, Carlota Corday, si no me acuerdo, ¿sí? Sí. Bueno, y el artista Jacques Louis David, bueno, también afín a la Revolución Francesa, lo representa ahí, asesinado, muerto, mientras tomaba un baño. Acá escribió, muy bien, escribió a Yelén en el chat, se decía que el poder de los jacobinos se encontraba en el pueblo, o sea, al principio de la soberanía popular, y su terror eran las masas. No sé por dónde van, pone, pero el abandono de estos debilita el poder de la república. Claro, Claro. es decir, Marat acusaba a los girondinos de ir en contra de la revolución. Ujú. Y los denunciaba en ese periódico, presentaba como las listas negras y eran los que iban a pasar por la guillotina, Ujú. piensen así. Y Claro. cómo la revolución se fue y se hizo, salió de sus propios cánones, que el pueblo ya era como que ya quería terminar con eso. Y esa mujer, esa Charlotte Corday, piensen ustedes, hizo justicia por manos propias, Claro. como para poner fin a Ujú. eso, a tanto terror. Ujú. Bueno, Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere gracias. preguntar? Sí, Muy bien. pregunten lo que sabemos, contestamos, lo que no, no. Si Si no alguien quedó quiere algo claro. preguntar algo, si quieren comentarlo, yo aclaro que hice todo eso para que se entienda y Sí, sí, aprovechar, sí. ¿cierto? Cada momento de clase es una construcción, Sí, sí. es el aporte y es lo mejor que se puede, porque si no lo aprovechamos en el momento es a donde se hace que sea significativo. Ujú. Después vamos a compartir esta grabación, si no te explicamos cómo hacerlo, Rocío, para que la puedas compartir y que quede como instancia de material de A estudio. la grabación. Ajá, Sí, se te va a ir a un archivo y cuando ajá. se termine la reunión te va a decir a dónde vos la querés guardar, Ah, a bueno. una carpeta o algo que después no sé cómo lo vas a hacer, si lo querés subir a tu canal, si tenés YouTube y después compartir el enlace. ¿Vieron que no es fácil dar clase en No, pandemia? no. Ah, bueno, quiero que todo lo van a hacer entonces. A los chicos también. Juan Pablo, Facundo, ¿quién más? ¿Agustín era? Todos van a tener que hacerlo así, de este modo. Al menos te vas a decir, experimenté o no lo que fue. Yo siempre digo que van a aprender más. Se aprende así. Bueno. ¿Entendieron más o menos qué era, o sea, de lo que iba la República, las características principales? Al menos. Bueno. Gracias. ¿Y entendieron la aclaración que yo hice? Porque como lo hice, lo hago en las preguntas en el examen final. Y el Claro. que no me responde lo que yo digo, ustedes ya saben, es entre Robespierre y yo, en ese momento no va a haber diferencia. Y el examen va a ser la guillotina. ¿Se, se entendió? Era para Sí, ponerle una cuota de humor. A esta tormenta que no escuchamos más, Yelén. ¿Estará bien a sí, Yelén? no sé, se me fue Bueno, el... bueno, gente, me alegro de Bueno, hasta haberlos luego. visto. Buen fin de semana. Gracias Gracias por por... haberse conectado. Bueno, volvemos a la normalidad después del horario, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa me avisa. Yo también tuve un día fallido hoy. Gracias. Chao, muchas gracias. Muy bien, Rocío. Gracias. Gracias, chicos. Chao, Chao. saludos.